como adecuando a esas exigencias particulares y a veces nos desviamos. Y cuando ya vemos que no hay resultados satisfactorios, que se nos volvió un 8 la vida, que no nos gusta lo que está pasando en nuestra vida, empezamos a hacer cuestionamientos. Vení, ¿dónde fue que me quedé? ¿Qué fue lo que pasó? Y la invitación de Encuentros Mágicos era ese. Este año vamos a revisar esos pilares de vida que son los que sustentan esa experiencia. Y son 5 pilares básicos. Entre ellos son el primero de todo el destino, que es todo lo que nos cuesta, lo que no sabemos, lo que se nos dificulta y precisamente el plan que trazamos para venir a aprender, la misión, la función, que son los 2 temas de los que vamos a hablar hoy propiamente, el propósito y la intención. Ya en lives anteriores, quienes quieran profundizar pueden ir a nuestro Instagram. Exacto, nuestro Instagram, y allí van a encontrar los likes y van a ver la profundización en los temas. Pero hoy particularmente queremos estar aquí con Lili hablando de lo que es función. Y la función, como les dije en un inicio, o puede estar determinada por el destino, que es lo que nos cuesta, que es lo que necesitamos aprender. Y yo sé que muchos de los seres que hoy pueden estar acompañándonos se sienten en una función así, que es esa función que, pues madre, hoy ya es domingo, síndrome de las 6 de la tarde, de las 5 de la tarde, ya que pereza estar mañana a trabajar, otra vez a levantarse, otra vez ese trabajo, ¿cuándo será que las cosas cambian? Y tenemos como esa sensación de malestar frente a ese trabajo. Es un trabajo de destino que viene precisamente a entrenarnos y a destacar o desarrollar fortalezas y virtudes internas en nosotros cuando estamos enfrentando esa situación. Y está también cuando vamos trasladando ese destino y convirtiendo ese destino en misión, que es un proceso maravilloso de total aprendizaje. No, ¿sabes qué, Lili? No sé si a ti te pasó igual, pero cuando yo tuve la confrontación de buscar hacer lo que me gustaba, que a mí hace 13 años Dios me puso en el lugar, pero yo pienso que era que ya estaba como corridita de tiempo, entonces como que me tuvo que dar el empujón como la vaquita. Sí, sí, Por un sí. proceso así despelotado, yo llegué aquí a empezar a formarme como terapeuta o a estudiar procesos de transformación personal, ¿cierto? Y empecé con acelerada a buscar cuál era mi misión y desesperada a buscar qué era mi misión y yo tendría que ser una transformadora del mundo desde la misión. Y de las cosas más mágicas que encontré en magia es que eso no se puede lograr hasta que tú no trasciendas ese destino que traes. Cuéntanos tu experiencia, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia, a qué te dedicaste antes de todo esto, de todo este proceso, de estar aquí hoy en lo que estás haciendo. Cuéntanos de ti. Esa experiencia tuya demuestra que todos tenemos un plan del alma diferente y se une en algún punto. Por eso es muy interesante tener la capacidad de algunos momentos de nuestra vida hacer silencio para unir esos puntos hacia atrás. A mí me pasó de una manera, digamos, supremamente curiosa, porque generamos manifestaciones, porque ahora sé lo que es una manifestación. Esta mañana estaba en un seminario con Susana Mahul donde hablábamos precisamente de parejas y decía que nos trasladáramos al futuro, tomáramos una captura de lo que queríamos a futuro y le trajéramos a nuestro presente. Eso fue lo que yo hice toda mi vida y no sabía que se podía. Y realmente estuve siempre manifestando. Entonces, pero siempre todos los caminos se me presentaban de una manera en la que yo no los buscaba. O sea, en el colegio, hasta el último día que yo me fui a graduar, yo me acuerdo que nos tomaron la foto del mosaico y nos dijeron, bueno, ¿qué vas a estudiar? Y yo les decía, mire, no sé. Y entonces yo en ese momento creía que iba a ser médico porque quería salvar vidas, porque quería estar ahí acompañando esos procesos heroicos y ser parte como de los protagonistas de, digamos, de salvar vidas, sí. Pero resulta que en ese momento todos los compañeros me decían, pero ¿cómo se te ocurre? Tú tienes que estudiar es comunicación social, porque es que tú lo haces Ya muy te bien. perfilaban. Sí, sí, ellos me empujaron ahí. Yo, bueno, sí, coloqué comunicación social, igual yo no sé. Entonces fue muy bonito porque colocaron ahí comunicadora social. Entonces hoy que puedo hablar como de la proyección del futuro, realmente cuando uno atrae lo que piensa, el universo te escucha y me escuchó y entonces por ahí fue. Salí de graduarme y me acuerdo que fui a analizar y yo dije, bueno, voy a mirar qué es comunicación. Lili, antes de que avancemos, eso que dijiste es tan importante que nosotros somos creadores inconscientes de cosas maravillosas como de cosas no tan De maravillosas. todo. Y cuando hacemos estos procesos de conciencia y cuando empezamos a despertar a estas posibilidades y a esa capacidad que nosotros tenemos de crear,
y nos hacemos conscientes de eso, ahí es donde se surge la magia de poder crear conscientemente lo que deseas. Y cuando lo haces de manera inconsciente, retrocederte y mirar cómo lo hiciste para que lo podamos replicar una y otra vez voluntariamente y que sea dirigido a lo que queremos. Me encantó eso que dijiste porque eso hace que aterricemos más los procesos de conciencia. Bueno, listo. Pero total, Cris, total. O sea, es que es una cosa que yo hoy digo, wow, definitivamente es impresionante. Ay, mi Luigi, un abracito. Un abracito porque estás a pocos días de iniciar un evento que se llama la Abrazatón. Después les contamos de qué se trata. Entonces, volviendo al tema, yo me gradúo y voy a la universidad a mirar qué es comunicación social porque, pues sí, los compañeros me decían, yo empecé a mirar en la universidad. Y entonces en la universidad había como unas clases muy teóricas que no me conectaron, pero las partes, digamos, como prácticas y técnicas me encantaron. Fotografía, producción audiovisual, presentación. Yo dije, wow, esto sí me gusta. Entonces, en camino a mi casa, me encontré con una amiga que vivía en el mismo edificio y me dijo, ya te graduaste. Y yo, sí, ya me gradué. Y me dijo, ¿y qué vas a estudiar? ¿Por qué no estudias comunicación? Y yo, esto no es casual. Los mensajes del universo, Liliana, por Pero Dios. yo los escuchaba sin saber que los escuchaba. Y yo, bueno, esto no es casual. Acabé de salir de la Universidad Católica, pues que tiene el pensum, pero realmente tiene como mucha parte teórica. Y en ese momento la fluidez económica de mi familia, pues no era la más abundante. Entonces, pues obviamente yo dije, no, tampoco pues voy a exprimir a mis papás con este tema de la universidad, sabiendo que yo sé que puedo estudiar mientras tanto algo en lo que tenga la oportunidad después de trabajar y yo misma me pago el estudio, ya la especialización o la profesionalización en otra universidad ya con mucho dinero. O sea, todo el tiempo lo pensé y tal cual se cumplió. Entonces ella me dijo, mira que hay un sitio donde hay una carrera de comunicación y locución a nivel técnico profesional, pero es aprobado por el ICFES. Y yo, no, maravilloso. Entonces me fui y efectivamente quedé. Me entré, me inscribí, me enamoré profundamente de la universidad, de su pensum, porque era muy técnico. Y bueno, encontré amigos maravillosos. Hoy, uno Juan Pablo Gómez es mi ángel, mi socio, mi partner, o sea, realmente nos entendemos mucho en toda esta parte profesional y crecimos juntos. Yo llevo 10 años sin verlo, pero trabajando con él. No, llevo más, Increíble. 20 años sin verlo y trabajando con él. Lo que permite la virtualidad, Lili. Me enamoré por completo de todas las materias y había un programa que se llamaba Faceta. Entonces, solamente podía presentar ese programa después de estar en tercer semestre. Pero yo dije, no importa, yo puedo presentarlo pues para vivir la experiencia del casting, de lo que es un casting. Pues quiero contarte que presenté el casting e inmediatamente me dejaron como presentadora. Y yo dije, bueno, esto no es casual. Entonces ya fue las novenas de Navidad de la Catedral y estaba transmitiendo Telecafé. Y yo cuando nació Telecafé, que yo tenía 9 años y Telecafé creo que va para... bueno, eh, yo tenía 9 años sí, Telecafé va para 30 años. Telecafé va para 30 años, yo tengo 38, voy para 39. Entonces, cuando tenía 9 años, nació Telecafé, que era el canal regional del eje cafetero, Caldas, Quindío y Risaralda, y yo dije, yo voy a trabajar ahí. Pero en ese momento, ¿ah? Cuando tenías 9 añitos. Cuando tenía 9 años. O sea que ya llamadito, pero no fuiste consciente tampoco de él, pues. Para nada. Además, porque lo primero que mostraban ahí eran novelas viejas y me acuerdo que esa novela se llamaba Encadenados. Pero yo sabía que quería trabajar en televisión, pero no como actriz. Pero yo dije, voy a trabajar ahí. Pues te cuento que después de graduarme del colegio, entré a esta carrera técnica profesional y a los 3 meses ya estaba trabajando en Telecafé. Increíble, la capacidad creadora, el poder creador, Lili. Empecé y yo decía, wow, es impresionante. Pero no es solamente eso, o sea, empecé a trabajar haciendo televisión, lo que yo quería. Y me acuerdo que vemos muchas cosas que queremos imitar, o sea, podemos engancharnos con las buenas, las chéveres. Porque yo me acuerdo que mucha gente contaba que iban a presentar como participaban de un reinado y se volvían presentadoras. Otros iban a presentar un casting de novela y terminaban presentando noticias.
Entonces yo decía, yo voy a trabajar en Telecafé, así sea recogiendo cables, porque finalmente eso me va a ir mostrando el camino. Sí. Y me acuerdo que empecé a recoger cables en la Copa América de fútbol, o sea, hace N años. Y en el comercial que estábamos grabando, la tenista no llegó y me pusieron de tenista y yo salía de espalda. Me acuerdo de Monster Inc. cuando le pusieron el sellito se me olvidó cómo se llama el ojito. Entonces le pusieron el sellito y cuando mostraron la revista todo el mundo creía que se iba a poner triste porque el código de barras se lo pusieron en la carita. Y él se puso feliz porque salió en la portada de la revista, si le hubieran colocado el código de barras en la carita. Y yo decía, me pasó exactamente igual. Yo me sentía muy feliz porque estaba en el comercial así fuera de espaldas. Y hoy me doy cuenta que cuando hablamos de la conexión del gozo para volverse como un centro magnético de todo lo bueno, realmente funcionó, porque mi emoción y mi gozo era tan grande que lo único que me abrió fue las puertas a trabajar en un noticiero que se llama TVA Noticias, pero vendiendo publicidad. Y yo dije, no me importa, yo vendo publicidad, pero era la mejor vendedora, o sea, mi correspondencia era maravillosa. O sea, no estabas ahí en pantalla, sino que era por detrás, fue un trabajo. Y con una programadora, ya no directamente con el canal porque ya se había acabado el comercial. Entonces finalmente yo empecé a pensar en grande porque para mí nada era chiquito, nada, absolutamente nada. Entonces yo dije, ve, TVA queda en Manizales, me lo voy a traer para Pereira y entonces voy a generar una alianza estratégica. O sea, yo esas palabras ni siquiera las conocía ni las había escuchado. Yo no sabía de qué estaba hablando, pero yo sabía que era una alianza estratégica. Hoy, después de haber estudiado tanto, sé que eso es hoy una carrera. Pero bueno, y de relaciones públicas además. Mi primer trabajo fue a los 15 años en Estudio F y me acuerdo que me pusieron a modelar la ropa en la entrada y me decían, ¿y tú estás trabajando? Sí, ¿qué haces? Yo, relacionista pública. Esta es la actitud, Lili, tú tienes una actitud de frente a todo. Y me volví relacionista pública, Cris, tú sabes. Sí, claro. Y acá te dicen en el chat, la actitud del agradecimiento lo hace todo. Y es Ay, sí. la valoración que tienes un profundo amor por lo que haces, de los Y, otros. y todo lo agradecía, o sea, me ponían a recoger cables y lo hacía con felicidad, y me ponían a vender publicidad y lo hacía con felicidad. Entonces, vendiendo publicidad, me inventé el marketing experiencial. Entonces yo le vendía a los clientes, yo les decía, no, mire, no venda por vender, venda experiencias. Entonces me acuerdo que el primer cliente fue Autogas. Se vivía. Pues eso se habla hoy del marketing por experiencias, pero en ese entonces tampoco. Tampoco. Yo me acuerdo que mi primer cliente fue Autogas y yo le decía, no vamos a hablar de que convierta el carro de gasolina a gas, no, vamos a hablar de la economía y del impacto al medio ambiente. Eso se disparó. Entonces yo era la mejor vendedora, entonces ya Telecafé me dijo, venga, trabaje con nosotros, entonces yo ya hacía, me fui a trabajar en una producción de las novenas de Navidad y yo no sabía hacer crónicas, porque apenas estaba estudiando, pero me acuerdo que en ese momento la persona con la que trabajaba en el canal me decía, bueno, vamos a hacer Richard Millán se llama, y Diego Garzón, porque me vieron una vez en un coro de la catedral cantando, eso era lo que iba a contar, cantando, porque mi novio era músico y yo era cantante del coro. Entonces, Todavía. ¿cómo? La faceta de cantante no te la conozco todavía. Sí, sí, canto hermoso aquí en la casa y en el carro. Es una cajita de sorpresas, Liliana. Cuando Entonces, en ese te momento, estés cantando. no, con esta tos. Y entonces, Entonces me acuerdo que yo salí en Telecafé, pero ya en televisión. O sea, ya salí en el canal, no estaba detrás de cámaras, sino que salí. Y me acuerdo que cuando fui, la novela fue a las 8 de la noche y se transmitía a las 10 de la noche. Y lo grabé en un VHS. Y yo dije, esto es lo que yo quiero en mi vida. Ya, decretado, esto es. Salir en televisión. No sabía bien, o sea, yo no quería ser famosa, pero me gustaba verme en televisión y sabía que desde ahí podía hacer más cosas. Entonces, siempre con una intención amorosa, porque la intención es supremamente importante. Y creo que el universo
me escuchó porque después de esas novenas a mí me dijeron en enero que si quería hacer crónicas y yo no sabía qué era eso, pero yo dije que sí sabía y pues yo aprendo. Y entonces me fui a aprender y resulté siendo pues la super Sí, pero, cronista. ¿es eso? Todavía estabas en la universidad. Sí, todo, no, pues yo creo que no ha pasado el primer semestre Ah, bueno, listo, me adelanté. y estaba trabajando vendiendo publicidad en TVA en esa alianza, pero a la par con Telecafé. Entonces todo me llegaba. Yo decía, no, pero todo esto es muy fácil, a mí todo esto me llega. O sea, esto es el camino más bacano. Y esa ha sido siempre mi función, trabajar en televisión. Empecé a vender publicidad, entonces como tenía digamos, como esa estrategia del marketing experiencial, estudié administración de mercadeo, publicidad y ventas. Cuando me gradué, yo siempre dije, pues papi, mami, páguenme el primer semestre que yo empiezo a trabajar y me pago la universidad y todo. Yo después de mi papá y mi mamá me pagaron el primer semestre y yo me pagué la universidad y la universidad y la especialización. O sea, realmente todo fue como lo dije. Se cumplió. Es, Y en ese proceso de lo que destaco aquí de ti es que tenías un foco, un punto dirigido, un foco en el mismo medio. Porque muchas veces lo que no permite que nosotros tengamos resultados es que somos muy dispersos, pero tú así fuera a recoger cables, pero en el medio donde te estabas formando para poder ir teniendo como los resultados que querías dentro del mismo medio, paso a paso, desde recoger cables, como tú misma lo dijiste, pero dentro del mismo segmento. Siento yo que es algo dirigido. y vender publicidad. Uh-huh. Pero en lo mismo, en televisión, o sea, me enfoqué en que quería hacer, o sea, trabajar en producción audiovisual en televisión, vender para publicidad en televisión. Y decía, en esa época, me acuerdo que no había muchos presentadores, pues como, sí, pues sí, eran como los mismos de siempre, en canales nacionales, pero en el local, en el regional, perdón, no había. Entonces yo dije, yo lo máximo que yo quiero es llegar a ser presentadora de noticias, porque para mí ese era como el top de trabajar en televisión. Entonces me acuerdo que en Telecafé había un programa donde presentaba una muchacha y ella un día me vio y me invitó y me dijo, ven, compartamos. Y empezamos a charlar y a poner videos y eso fue pues súper el boom. Pero ella se fue y dejó, digamos que un poquito como embalado el canal con una pauta que no cumplió, pues porque ella se fue a cumplir otro sueño, la actuación a nivel nacional. Entonces yo hablé con el gerente del canal y le dije, bien, vender publicidad para mí es supremamente fácil. Entonces, venga, si quieres yo le arreglo a esos clientes con ese mismo programa. Apenas solucionemos con los clientes que es muy importante que ellos queden queriendo el canal, pues acabamos el programa. Entonces él dijo, listo. Y resulta que yo vendí tanto que me dejaron y me contrataron en el canal. Entonces yo dije, no, pero no me contrate. Venga, yo me vuelvo productora. ¿Cómo así? Yo sí, yo sigo haciendo ese programa y yo les pago a ustedes, para que yo no dependa de ustedes, sino que ustedes dependan de mí, de mi inversión en el programa. Y yo sin un peso. Y ellos, listo. Y yo me iba a vender publicidad, era la que hacía las entrevistas. Juan Pablo era el que editaba. Yo grababa los audios. O sea, mejor dicho, yo era de lavar y planchar. Sí, desarrollaste todos los roles ahí en Pero yo hacía un programa de televisión y en la universidad me ponían un trabajo final, entonces yo ponía el programa y entonces estaría con honores y yo, no, esto es muy fácil, esto es muy chévere. Y yo veía clases y yo dije, no, esto es muy fácil, yo puedo con esto, yo podía con todo. Y no me tocaba casi esforzarme estudiando, realmente, Disculpa, pues era como si supiera. nos faltó una claridad acá. Cuando hablamos de funciones, a lo que me dedico, ¿cierto? Ajá, esto. Me genera los recursos para sustentarme, ¿cierto? Esa es la función. Y no son recursos necesariamente económicos. Hay en su casa y contribuye y coopera de esa manera en casa. O lo digo yo siempre, la persona que cuida a sus hermanos o a sus padres mayores o ayuda con un rol de cuidador en casa y no sale a recursos, pero es abastecida. Esa es su función, ¿cierto? Cada uno va teniendo un rol diferente en cada etapa de su vida. Y la misión es aquello que tú haces y que se te facilita hacer y lo haces muy bien y además puedes enseñar a hacerlo y te
interrumpí en ese momento porque precisamente eso era lo que estabas Pero diciendo. yo siento Me que parece todo muy pero fácil, no, pero yo siento que mi misión fue la otra, o sea, la otra parte, que ya viene, pero muy seguro que es es la la que tú conoces. eh, es la parte hermosa que yo conozco, pero muy seguramente para conectar necesitabas formarte en esto y este fue el caminito que te llevó allá, pero siendo disfrutable. A mí me pasó igual, cuando yo me desenvolvía en otros roles, yo me formé como ingeniero industrial y trabajé en el comercio, con empresa y fui independiente, yo sentía que en ese momento yo lo disfrutaba, pero pues no, que no era la panacea. Yo muchas veces me preguntaba cuál era mi misión, pues yo que lo que yo elegí, pues, o sea, que esto sea lo que a mí me ponga a vibrar, no, pero sí me lo disfrutaba. En el momento en que lo ejecutaba, me lo disfrutaba y se me facilitaba también. Pero llega un momento en que ya toca algo que está ya profundo en el alma y empieza la transformación. Bueno, continúa para no adelantar. Ajá. Sí, porque hay un punto de quiebre realmente en todo este camino exitoso de función y ganaba muchísimos recursos, o sea, una mujer supremamente abundante y nunca hacía cuentas. Yo compraba de todo, yo viajaba, yo era la que le ayudaba a todo el mundo, cosas que después la vida me fue enseñando que no eran necesarias porque estaba interfiriendo en los procesos de otras personas, pero yo creía que eso era ser bueno. Y entonces, como todo se me facilitaba, pues yo quería que a todo el mundo se le facilitara todo. Entonces ya después estudié, cuando ya vendía publicidad, empezaron a contratarme de instituciones públicas para trabajar en el tema de comunicación organizacional y también me iba súper bien y yo dije, no, pues entonces me voy a especializar en esto porque pues me va bien y se me abrió el camino y entonces era todo con el objetivo de dar a conocer en los medios de comunicación pues toda esta información. Debo admitir que en el camino solamente llegaron ángeles a mi vida. Pues obviamente cuando llegué a la universidad, Juan Pablo es un ángel, cuando pasé al canal, del canal Gloria, la esposa de Mario, el dueño de TVA Noticias, fue mi ángel para entrar a TVA Noticias, salgo de TVA Noticias, regreso al canal a trabajar ya como en unas crónicas especiales mientras estaba estudiando, estudié Administración de Mercadeo, Publicidad y Ventas en la Andina, tenía mi propio programa de televisión, se me presentó la oportunidad, digamos, cuando se acabó ese programa, de aliarme con una programadora para que presentara un noticiero los fines de semana a la 1 de la tarde que no lo había. Pero en esa empresa, me acuerdo que Jorge Hoyos, bueno, si algún día ve esto, pues maravilloso que vea que fue un entrenador, me puso a presentar el noticiero y yo tenía a la par mi programa. Pero resulta que como vendía tanta publicidad, a mí me dieron un cupo en el noticiero y yo ganaba más que el director. Entonces ellos dijeron, no, si va a seguir vendiendo para nosotros, se queda y si no, se va. Y yo entonces me voy. Nunca pensaba en el dinero, pensaba en mi felicidad. Entonces me vine de Manizales a Pereira llorando, pero sabía que esas lágrimas me estaban limpiando de una decepción, pero que iba a encontrar algo bueno. Entonces me puse a preguntar a una programadora en Pereira y ¡fum! Llega otro ángel a mi vida, Arpidio Escobar, el dueño de 1A Televisión. Me encuentro con Arpidio Escobar, una persona totalmente igual a mí, entonces chocábamos por todo, era totalmente mi espejo, pero siempre lo amaba, no entendía por qué, para mí era mi papá. La esposa de él, Carmen Fan y sus hijos, crecí con ellos, casi los crié. Eh, y bueno, o sea, realmente se generó una amistad preciosísima y él era un ángel, me apoyaba en todo, me ayudaba a crecer. Obviamente peleábamos mucho y un día yo en embarazo le dije, mira, tengo un embarazo de alto riesgo, no voy a trabajar más, mi hijo es lo más importante para mí y realmente no voy a trabajar más. Y me dijo, no, Juan no va a trabajar, venga y cumpla con 2 o 3 cosas y se va. Y yo, esa es la vida que yo quiero que a mí en la vida me paguen por esto, por vivir bueno. Y tenga que desde ahí solo me pagan por vivir bueno. Entonces trabajé con el 15. ¿Ah? Ahí viene el punto de quiebre. No, ahí empecé a trabajar presentando noticias a mis 19 años. Entonces, para mí era un logro supremamente cumplido. Y yo dije, ay, qué bacano cuando a mí me pregunten, ¿usted cuántos años lleva presentando noticias? Y que yo responda, 20 años. Llevo 22 años presentando noticias. Y termino, o sea, ese ciclo se cierra este año de presentar noticias, pero fueron 22 años presentando noticias. Lili, Y empezaste a los 19 a presentar y a qué edad fue el cambio.
No, a ver, a los 19 empecé a presentar noticias, pero yo empecé a presentar en televisión desde mis 16, 17 años. Y el cambio a la función que hoy conocemos, que ya... Esa ya viene, Pero o sea, pasaron muchos años, 15 años. es Y que déjame detenerte ahí un minutico, porque veo acá en el chat las preguntas y las personas están inquietas porque dicen, yo tengo una función que no me gusta, que no disfruto, que me genera ansiedad, y entonces, ¿cómo sé yo cuál es mi propósito? ¿Cómo sé yo cuál es mi función? ¿Cómo sé cómo conectar con esa función desde la misión, por así decirlo? Y si han estado escuchando la historia de Liliana, van a encontrar que el secreto para transformar una función de ese destino que me cuesta a una función de misión, que es lo que me gusta, lo que disfruto y lo que puedo compartir y enseñar, precisamente es la actitud que colocan en todo su proceso de desarrollo. Cuando yo aprendo a amar y a valorar lo que hoy la vida me coloca por correspondencia, a ejecutar y a elaborar, cuando yo entrego todo mi potencial de servicio ahí, cuando me entrego a las personas con las que contribuyo, con las que colaboro, y cuando sé que eso para algo será, pero que tiene un un propósito sagrado, propósito de amor. acto, un propósito de amor, un propósito sagrado que está en mi vida ahí para algo, empezamos la alquimia de función, empezamos a transformar y todo se empieza a convertir en magia. Empezamos incluso a amar esa función que antes nos costaba y a valorarla y agradecerla si la tengamos que despedir, porque llega un momento en que hay que despedirla, que es lo Yo, que te hace este año definitivamente a ti, pero que uno con todo el amor, la gratitud y la valoración le dice, fue necesario, fue muy necesario, valoro, recibo con amor todo lo aprendido, pero ya es necesario dar el brinco, que fue lo que me pasó a mí hace 13 años. Y no es fácil, no es un proceso tan fácil, es un entrenamiento, porque las personas piensan, no, pues uno dedicarse a lo que quiera, pero cuéntanos la historia, mira, por esa intervención que hiciste la verifico en lo que voy a contar a continuación. Y es precisamente que como eso lo hacía con tanto gozo, con tanta alegría, con tanta pasión, sin hacer cuentas, sin creer que el médico gana más que yo porque estudió medicina, no, yo simplemente era feliz y conecté muchísimo con la abundancia. Pero llega un momento donde en ese camino empiezo a trabajar para muchos sectores políticos y realmente empiezo ya no a disfrutar. Y creí que eso era lo normal, porque pues ya era una persona adulta, ya era una persona muy reconocida. Y bueno, yo dije, hasta aquí me trajo la vida a este tema de trabajar con dos administraciones locales y una departamental. O sea, yo era la única que podía darme el lujo de trabajar con la gobernación y las alcaldías de Pereira y Dos Quebradas al mismo tiempo, y a veces hasta la Virginia. O sea, yo decía, muy afortunada, y todo el tiempo lo repetía, demasiado afortunada. O sea, yo iba a un evento y me encontraba al alcalde de Pereira, al de Dos Quebradas y al gobernador, y yo decía, se me juntaron mis jefes. O sea, era impresionante. La gente no lo podía tampoco a veces como creer. Entonces fui víctima también, dentro de mi proceso de desconocimiento, de generar, eh, digamos, como muchas envidias y yo darle mucho poder a esa envidia. Porque correcto. a mí me puede muchas personas como dentro de su propósito generar energías de envidia, pero yo puedo decir, es su proceso y me cuido energéticamente, pero en mi ignorancia no lo hice y entonces, bueno, también seguí trabajando y ahí sí que facturaba, o sea, a mí me iba súper bien. Pero de pronto llega ese punto de quiebra donde yo digo, esta no es la vida que quiero, porque no disfruto a mi hijo, porque la relación de pareja, pues ya ahí fue donde yo recibí como los golpecitos del destino, entonces no, ya no me motivaba nada, ya trabajaba solo para pagar deudas porque derroché muchísimo dinero y yo iba a fiestas y decía, esto no es lo que yo quiero, en mis relaciones me eran infiel y por supuesto, ahora lo comprendo, yo era infiel conmigo misma, había dejado de ser feliz, pero estaba en un estatus en el que yo decía, bueno, esto es lo que cualquier persona quiere, pero llegaba a mi casa y decía, no, yo quiero es estar con mi hijo, yo quiero es estar con mi familia, pero no me alcanzaba el tiempo, no me quedaba. Y yo dije, no, esto no es. Y mi energía vital se bajaba demasiado. Ahí empezó mi cuenta de cobro, tristezas, angustias, depresiones, y llega el tope máximo, una quiebra de quiebras. Porque como te volviste interferente con la parte económica, a ser la salvadora de quienes conocías,
Entonces, claro, y de alguna manera todo el universo confabula, uno cree que está en contra de uno, pero realmente confabula a favor de uno para que uno despierte y haga el proceso de transformación que hace rato te está empujando a hacer. Es Eso que nos da mucho miedo sufrir, Lili, nos da miedo sentir ansiedad, sentir depresión, pero finalmente son los indicadores emocionales y de sentimientos que vienen a hacernos un alto y nos dicen, no puedes seguir así. Si no es por ese desequilibrio, porque no lo permite la ley de armonía, vivir ese desequilibrio, no generamos unas correspondencias diferentes. Entonces, y para generar correspondencias hay que hacer transformaciones y cambios. Cuéntanos cómo vino la tuya. ahí debo decir que gracias a mi época de periodismo y con mi programa que se llamaba Contacto Directo, Tu Espacio en Televisión, yo entrevisté a todo el que quise, cantantes, actores, presentadores, dobles de películas internacionales, o sea, mejor dicho, pero tan reconocidos y tan poco conocidos como el señor que trabajaba como Escobita, le llamábamos amorosamente, y contaba su crónica, su historia, las personas que tenían dificultades. O sea, para mí eran protagonistas todos y todos eran iguales. Yo nunca, que va a venir J Balvin, no, pues me morí, no, jamás, para mí era lo mismo. Y yo alcancé a estar en conciertos, todos los que tú quieras, de Grupo Nietzsche, mejor dicho, pues Rey Ruiz, tengo recientemente un live con Rey Ruiz. O sea, para mí no era difícil tener contacto con todos estos artistas, con todas estas personas, pero eran tan valiosos para mí como la señora que hacía las empanadas de colores, la hamburguesa de panes de colores. Bueno, definitivamente todos estaban al mismo nivel y me encantaba compartir esas historias. Pero en una de esas opciones entrevisté, de las primeras entrevistas que hice fue a Gonzalo Gallo, hace más de 20 años. Y él me pidió el teléfono y quedamos en contacto. Entonces, claro, yo veía a Gonzalo Gallo por la mañana en Muy Buenos Días y yo hablaba de Gonzalo, compartía información de Gonzalo, cada que venía a Pereira me veía con Gonzalo, amaba a Gonzalo, y a Gonzalo lo llamaba a ponerle las quejas de todas mis experiencias negativas. Y él con mucho amor me decía todo lo lindo de la vida, pero me entraba por uno y me salía por el otro. Entonces, con esa información yo no hice nada. El universo siguió presionándome, diciendo, pero ya te mandamos al maestro de maestros, pues por favor, reacciona. Y yo no quise reaccionar hasta que me llegó mi punto de saturación. La quiebra, una relación de pareja que yo creía normal, llena de conflictos, de angustias, de dudas, de imposiciones, y sobre todo de mi parte, porque finalmente yo era la que me creía buena y por estarlo ayudando creía que tenía el control sobre él, y pues obviamente él, dentro de, pues también su falta de amor propio como la que me faltaba a mí, teníamos una relación en la que no experimentábamos el amor de una buena manera, sino de una manera de te necesito y me necesitas. Entonces, en el momento menos esperado, yo dije, no, ya esta quiebra es el punto de saturación máximo. Entonces empecé a practicar lo bueno que aprendí con Gonzalo. Yo dije, ya no más, ya no más, esto ya no más, esto tiene que tener un punto de quiebre. Y mi punto de quiebre ese día fue que vi en Instagram un evento de Papá Jaime. Te amo, pero soy feliz sin ti, en Pereira. Y yo sin un peso en el bolsillo. Pero a mí nunca me faltaba para pagar el arriendo, para pagar gasolina, para pagar la cuota del carro, pero no me quedaba de sobra como antes. Pero no tenía para ir al evento. Pues ese día sucedió uno de los milagros que uno, o sea, debería observar, porque el milagro no es solamente revivir un muerto, sino todo lo hermoso que te pasa en la vida, y llegó un nuevo ángel a mi vida, que fue Papá Jaime, porque nosotros estábamos, mi pareja y yo en ese momento, mi pareja en ese momento y yo estábamos en el Movish, y Papá Jaime llegó al evento, pero él se fue directamente donde mí como si fuera un imán. Por eso yo digo, el magnetismo existe y yo lo experimenté y lo verifiqué. O sea, mi energía lo atrajo, él llegó directamente a mí y yo era así. Entonces me acuerdo que él me dijo, Lili, no, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo van? ¿Ustedes vienen para el evento? Y yo, no. Me dijo, yo quiero invitarte, quiero que estés en primera fila. Y ese día yo estaba como de roce con mi pareja, entonces le hicimos una entrevista y mi pareja era el camarógrafo. Y yo me acuerdo que Papá Jaime todo lo que hablaba, que sí, que los vampiros emocionales, que no sé qué, yo decía, Dios mío, este man nos está hablando a nosotros. Entonces, yo siempre creí que podía crecer espiritualmente y evolucionar mi conciencia con mi pareja. Entonces yo le dije, mira, nos invitó, vamos. Y él dijo, no, yo no voy a ir.
Aquí usted se da cuenta que es feliz en mí, no. Pero ese era que estábamos peleados. Sí, Y se sí. fue. Esa historia nunca la he contado, pues en redes. Entonces, cuando él se fue, yo dije, la primera vez que no voy a irme detrás de él, a decirle que se quede, que tengamos una buena relación, que siempre a victimizarme, oiga, infinitamente, pues, reconozco que me victimizaba, pues, dentro de mi inconsciencia, logrando manipularlo y lo hice, pero era inconsciente, o sea, yo ya me perdoné y bueno, seguramente él también ya me lo perdonó. Y bueno, estuve en primera fila en el evento de Papá Jaime y yo dije, no, ya sé, aquí toca es practicar lo bueno que sé. Y empiezas a practicar. Y practiqué y todo empezó a fluir de una buena manera, otra vez los trabajos, otra vez la economía, o sea, yo empecé a practicar y a los 8 días yo noté cambios. Y dejamos de pelear, yo ya comprendía que mi pareja estaba en su proceso, yo estaba en el mío, yo sabía que si yo cambiaba, pues él podía cambiar o la Pero vida iba a presentarme, pues cómo alejarme de él sin dolor. Y empieza todo a mejorar y 2 años maravillosos a nivel laboral, profesional, pero en la pareja, en la relación, así, como mejor, pero igual como muy sub y baja. Y yo le decía a los ángeles, ángeles, si él es el hombre de mi vida, lo agradezco, pero si no, ayúdame a que, o sea, el camino nos separe sin dolor, pero yo estoy segura que yo no soy capaz de dejarlo. Dentro de mi mismo trauma de abandono que no había identificado, sí identificaba que no lo iba a dejar. uh-huh. Y un día, Has de tomar tú la decisión, que tendría que ser que viniera por parte de él. y el día menos esperado, ese hombre me dijo, mira, démonos un tiempo. Y yo dije, aquí fue, acepto con amor. Pero yo dije, acepto con amor y la transformación inmediatamente fue de todo, en temas de pareja. Entonces, cuando empecé a practicar lo bueno que sabía, se me generó toda la parte laboral. Pero ahí quiero hacer un punto de quiebre. Lo laboral no estaba relacionado con lo político, porque yo tenía supuestamente un veto político, pero ya me di cuenta que era un universo maravilloso que ponía ángeles en mi camino, entrenadoras, porque además tiene, digamos, como su pedestal ya, como entrenadora, no como maestra, porque los maestros para mí me enseñan en amor. Eso, quería que hiciéramos esa claridad. Cuando hablamos de entrenadoras, es el lenguaje que estamos manejando con Lili, el entrenador es aquel que te enseña, pero te cuesta. A ti te cuesta aprender. Y es un proceso complejo que te genera muchas veces sufrimiento, que te genera dolor, tristeza, confrontación. El maestro es aquel que te enseña, pero desde la información de amor. Es una persona que te acompaña con toda la paciencia, con todo el amor y te va guiando por el camino. Y siempre en la vida, lo que pasa es que a veces no estamos tan atentos para reconocerlos. En la vida siempre vamos a tener un angelito, un maestro que nos va a hacer cruzar el puente. Yo digo, puentes que atravesamos. Y entonces siempre estamos ahí protegidos por los ángeles, por los maestros, cruzando el puente. Y en el caso tuyo, pues sé que Gonzalo fue uno de ellos. Entiendo que Papá Jaime también, por lo que acabas de contar. Y me imagino que ahí estabas hablando de maestras. Cuéntanos qué siguió sucediendo. Mira, los dos me llamaban casi todos los días porque yo mantenía prácticamente como en un proceso de tusa, en la época de inconsciencia. Cuando, pues antes de conocer a Papá Jaime era Gonzalo. Y cuando conocí a Papá Jaime era Gonzalo y Papá Jaime. Pero para mí era como hablar con, no sé, mi vecina y mi otra vecina. Pues yo no sentía pues como, o sea, no sabía lo que realmente significaban estas personas y su información en mi vida. Entonces, en ese momento, yo ya tenía como una información diferente y por supuesto que empecé a aplicar en mi vida todo y todo me empezó a cambiar. Entonces, papá Jaime me dijo, ay, mira, podemos conocer la fundación. Entonces, con la fundación conocí los niños de la fundación y tenían una obra de teatro y entonces me vine para Pereira y ayudamos a hacer el evento con una empresa aquí, Cornavis, en Pereira para trabajar, para mostrar los niños. Y me acuerdo que la boletería él nos la regaló y la gerente de la empresa con la que hicimos Cornavis donó ese dinero y pues yo estaba en quiebra y yo dije, no, pero yo no puedo ser menos, yo también tengo que donarlo y también lo doné. Entonces, pero me parecía maravilloso. Y entonces terminé trabajando con Papá Jaime en algunos procesos, con Cornavis en otros procesos, a quienes agradezco mucho.
y de todo eso y empiezan a aparecer estos seres maravillosos y empiezas a conectar con esa función de servicio. Pero, exacto, pero totalmente alejada de lo que era la política. Porque la Ujú. entrenadora que te menciono, de la cual no voy a decir su apellido, pero sé que cualquier persona que me conozca conoce quién es, que tiene tu nombre, Ah, que ya hoy la miro con inmenso amor. No, ya hoy lo agradezco. Yo digo, wow, o sea, la amo, pero es una todos los, entrenadora. todos los días que hablamos te recuerdo ese episodio. Esa No, mira que no, ya no lo recuerdo. Y cuando lo recuerdo en inmenso amor, porque yo ahí, sabía. ahí está la sanación. Además, nos fortalecen y nos vienen a despertar virtudes internas y realmente cuando hacemos sanación miramos y los vemos con profundo amor. Tú tienes toda la... Pero es impresionante, o sea, yo hoy puedo decir que siento inmensa gratitud y siempre en el fondo sabía que se lo iba a agradecer, pero en ese momento de ego no, o sea, era la más Claro, mencionada por, su mamá era muy mencionada por mí, mentiras. La verdad, pues yo decía, pero ella cómo se atreve a hacerme esto, o sea, pero me estaba haciendo el favor más grande de mi existencia, alejándome del tema político y realmente enfocándome de una manera pues muy hermosa en otros propósitos. Entonces, papá Jaime, luego ya empiezo a hacer eventos con Gonzalo Gallo y yo le decía, sí, claro, ven, yo te ayudo, pues amigo mío de toda la vida. Y entonces yo iba a todas las conferencias colaborándole, tomando fotos, haciendo videos, y yo decía, y fuera de eso me gano la información de la conferencia, y lo mismo con papá Jaime, y yo decía, ¿qué es esta información tan maravillosa? ¿Yo cómo no la apliqué antes? Entonces, yo acompañaba procesos de TUSA cuando empecé a practicar la información, o sea, hace más o menos unos 6 años. Y todas Tusa, las personas, excúsame un minuto, Tusa, para quienes nos están siguiendo y de pronto no comprenden el término, es muy coloquial para nosotros. Tusa es un despecho. Es un despecho, es estar mal por motivos por razones del corazón, porque hubo una pérdida amorosa, y entonces yo entro en esos procesos de tristeza y a eso nosotros le llamamos tusa, como para que todos comprendan a lo que se refiere Lili cuando lo menciona. y parecía un imán. Llegaban puras amigas y amigos entusados y a todos les solucionaban la relación o los sacaba de la tusa. Y cuando ya me llegó el momento a mí de que me dijeron démonos un tiempo, yo dije voy a practicar todo lo que sé de la tusa. Y entonces todo eso me daba resultado. Y ya, bueno, porque llegó un momento en el que la economía pues no me fluía tanto y ya hablando con Gonzalito, entonces hablábamos precisamente de eso, de activar como esa abundancia y como el tema de doy, pero también recibo, porque yo no recibía, tenía por completo como bloqueado el recibir, el merecimiento pues para mí no existía. O sea, sí creía que yo merecía todo, pero en eso no, porque no era mi profesión, era lo que hoy comprendo que es mi misión, pero yo no recibía dinero por mi misión porque yo decía, yo no puedo cobrar por esta misión, o sea, por este don, por esta información que yo ya verifiqué. Además, Lili, porque culturalmente también y socialmente se castigó por mucho tiempo que se cobrara por una misión que estuviera asociada o una función misión que estuviera asociada al ámbito espiritual. Entonces, cuando ya empezamos en estos procesos de servir y de ayudar a otros, en el caso mío, por ejemplo, que me formé con otras técnicas que no era psicología porque no soy psicóloga, entonces íbamos a cobrar y la gente se escandalizaba porque como era muy ligado al tema espiritual, pues cómo cobran por ello, ¿cierto? Entonces empieza uno también a derrumbar ahí muchas estructuras que hay sociales y culturales para poder, porque a ti te cuesta la formación, a ti te cuesta hacer todo este camino y pues es parte de la función también, o sea, es una función súper valiosa en la que dedicas tiempo, energía y es importante que haya una compensación. No necesariamente siempre tiene que Eh, ser, pero tiene que haber una compensación. Lili, que te ama John Mario. ¿Quién será John Mario? ay, ya les voy a contar ese milagro también en mi vida. Pero Lili, rápido, yo por ti, yo contigo me quedo hasta las 10 de la noche, no hay problema. Continuará, no mentiras. No, en ese momento ya empieza pues como todo empiezo ya como a trabajar en lo que me gustaba, aunque no era nada estable, pues yo no recibía un dinero estable por eso, pero sí recibía. Y algunas personas que acompañaban sus procesos de duelo, yo les decía, mira, en este momento yo estoy sin trabajo, entonces cualquier remuneración que me quieras dar pues para este compartir, yo lo recibo con amor. Entonces me daban sobres con 100.000, 50.000, a veces con 200, 300, pero yo necesitaba pagar la salud y la pensión que eran 90.000 y me llegaba un sobre con 90.000. O sea, era una cosa y yo decía, wow. Es mágico. Y,
Y yo dije, bueno, no, maravilloso. Y otras personas no podían, pero no importa, otra pagaba por dos. Era una cosa hermosa. O me regalaban un mercado, porque me regalaron mercados, pues. Y yo los recibía, a mí no me daba pena, yo me alegraba. Todo fue precioso. Entonces, cuando empecé a darme cuenta, yo estaba trabajando en otra cosa totalmente diferente, pero no había percibido que era un trabajo. Yo pensaba que era un colchón, como algo temporal. Cuando resulta que llega la temporada de pandemia, bueno, no, hay una cosita hermosa que tengo que contar y es que yo le pregunté a Gonzalo, ¿quién te maneja redes? Y él me dijo, no, acabo de contratar un equipo hace pocos meses. Y papá Jaime también. Y yo dije, bueno, entonces no es. Yo siempre sabía ya en esa práctica que el camino que era el perfecto. Y en ese momento yo creé una cuenta falsa de Gonzalo, que es la que actualmente funciona, para poner los mensajes que él me mandaba por la mañana en un grupo y yo lo publicaba y resulta que yo empecé a recibir mensajes de, mira, estoy muy mal, no sé qué, y yo, no, ¿qué es esto? Yo creo que yo la embarré. Entonces yo lo llamé y yo le dije, yo te necesito, yo creo que yo cometí un error. ¿Qué pasó? Y yo, mira, yo creé una cuenta falsa tuya y me dijo, no, no pasa nada, mira, lo vamos a trabajar los dos, enséñame a manejarlo. Él ahora es el que la maneja, pero Que yo le publico, pero él es el que la ser maneja. humano maravilloso. O sea, es que no es lo que vemos gente, es más allá de eso, es la humildad de ese hombre es impresionante, es súper lindo. Y empecé a publicar, entonces ya empecé a darme cuenta que él me pagaba. Entonces yo dije, bueno, entonces me alejo de lo político y todo se fue dando de la mejor manera y empecé a trabajar con él. Y entonces ya después en pandemia manteníamos haciendo live y la gente me consultaba durante pandemia y nosotros hacíamos constelaciones familiares, entonces yo estudié constelaciones virtualmente. Yo soy terapeuta en constelaciones familiares, pero no lo practico, lo trabajo para ellos, pero yo tenía que contarle a la gente de qué se trataba. Entonces por eso lo estudié, para hacerme, digamos, como muy responsable. Y terminé haciendo con él eventos, entonces él ya me pagaba comisión y entonces ya empecé a manejar pues como las redes de otras personas también que manejaban temas espirituales y yo lo que hacía era aprender y empecé a cambiar de, Fue de todas esas personas, maestros espirituales o llamémoslo así, guías espirituales, acompañantes en procesos espirituales, como que te está llegando toda esta gente como con esa información. pero era Y impresionante. Yo creo que la cereza del postre, Cris, fue uno, a ver, hay dos cerezas del postre, mi pareja, o sea, un maestro en amor, consciente, amoroso, coherente, y llegó en un momento, John Mario, para catapultarnos. Entonces fue muy bonito porque con él crecí demasiado. Yo me acuerdo que él un día me dijo, mira, veámonos esta película, una película de René May. Y yo terminé contactando a René May haciendo un live con René May. Entonces, mira, mis maestros eran Gonzalo, papá Jaime, René May, o sea, una categoría que yo decía, wow, y ahí empecé a decir, esto no es casual, esto es causal. Y llega un momento en mi vida donde alguien me contacta para hacer un live con Escuela de Magia, que es Milena, a quien inmensamente amo porque agradezco que haya sido la persona que me conectó con Escuela de Magia, una mujer amorosa que me dijo, quiero un live con Gonzalo. yo creo que todos los que conocemos a mí le tenemos esa percepción y la llevamos siempre en el corazón. Y me dijo, un live con Gonzalo. Y yo, pero por supuesto, hagámoslo. Y me dijo, sí, porque la información de Gerardito. Y yo, Gerardito, como si me hubieran recordado, no sé, el nombre de un abuelo o algo. Yo sentí una cosa, yo inmediatamente le dije, ¿quién es Gerardito? Yo quiero. Y conocí a Gerardo y entonces resulta que empecé a trabajar y a estudiar, no, a estudiar aceptología. Cuando empiezo a estudiar aceptología me doy cuenta que era lo que a mí me ha cambiado la vida, aceptar amorosamente, pero ya como una ciencia. Y en ese momento, con aceptología, a mi pareja, a mí, ya nos quedó claro que este era el camino. Y entonces empiezo yo a vincularme ya con Escuela de Magia y entonces termino haciendo los acompañamientos con información de Gonzalo, de mi experiencia de vida, trabajar con Gonzalo, con papá Jaime. La entrevista que hay en YouTube con papá Jaime, del papá de él, la hice yo, la que hay con Hassan también, la produje yo en compañía de Juan Pablo Gómez, que siempre ha sido mi partner laboral.
Y bueno, ya dije, bueno, yo hago acompañamientos de despertar consciente, pero entrenamientos, porque yo no soy terapeuta, yo los pongo a practicar como yo practiqué. Y entonces de lo que yo verifiqué, Lili, desde la verificación, que como Escuela de Magia siempre lo promulga y Gerardo siempre nos invitó, es desde la verificación. No enseñes nada que no haya sido verificado porque es nutrir el ego desde las creencias. Porque ahí es donde llamamos los egos espiritualizados. Aquí es verifique la información para que usted se dé cuenta de que sí hay una forma que genera unos resultados satisfactorios y diferentes y lo puedes lograr. Lili, para terminar y concluir, como te digo, tú eres encantadora y acá nos podríamos quedar, pero para concluir, Lili, ¿qué le dirías a estas personas que nos están escuchando? Hay varias inquietudes, como cuál es el propósito. Sí, información hay mucha. En Escuela de Magia pasamos por 17 módulos maravillosos donde abordamos esta información profundamente, pero te puedes ir a nuestra página de Instagram y buscar y entrar a los live anteriores y las publicaciones que hacemos por Telegram. Constantemente estamos publicando información que les puede ayudar y que llegan momentos que es transformadora, que uno dice, me habló Dios con, con este audio que escuché hoy, porque yo pienso que así llegamos todos y que hemos ido transformando nuestro hacer. Pero quiero que dejes para cerrar la, como la invitación que harías a las personas para que puedan conectar con esa función o cuál es la intención que deben hacer con la función que actualmente tienen para llegar a una función de amor, una función de misión o cuál sería tu recomendación en este momento como entrenamiento. ¿Qué harías? ¿Qué dirías? que lo que estén haciendo en este momento lo hagan con inmenso amor, que conecten con su yo superior, o sea, con esa esencia divina de Dios que hay en su corazón. Nosotros, si sentimos esa presencia de Dios y confiamos en que Él nos va a mostrar el camino, vamos a ir descubriendo qué estamos haciendo coherentemente cuando aceptemos que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es perfecto para nuestra evolución. Todo, todo. Entonces ya no llamamos nada bueno ni malo. Y esa fue una de las cosas que a mí Gonzalo siempre me enseñó y que verifiqué con Gerardo también en la Escuela de Magia. Entonces, es tener información y verificarla. Cuando tenemos una función en este momento, cualquiera que sea, amarla con la confianza y la visualización de que vamos a encontrar nuestro propósito, que es ser feliz. Cuando conectamos con nuestro propósito de ser feliz, sin hacer cuenta, sin pensar en el hacer o en el tener, nuestro ser es lo más importante. Se vuelve una esfera magnética que atrae el trabajo correcto, las personas correctas. ¿Para qué? Para que puedas vivir esa, digamos, como ese disfrute de la vida. Y ahí es donde están los resultados de satisfacción. ¿Dónde conseguimos esta información? Yo la encontré organizada en Escuela de Magia, porque yo tenía información hacía muchísimos años, pero me entraba por uno y me salía por el otro. Pero cuando entré a Escuela de Magia y me puse a estudiar los módulos, entonces me di cuenta que era totalmente alineado, o sea, yo había creado un plan de entrenamiento y actualmente lo tengo para todas las personas que quieran generar ese despertar consciente. Pero cuando yo encuentro Escuela de Magia, veo que estoy recibiendo lo que estoy dando y es otro nivel de información en orden que estoy haciendo y que es coherente a mi vida. Y ahí se empatan las dos cosas, pero con la rotunda fe, convicción, certeza de que trabajando en verificar la información es donde obtenemos los resultados, no solamente sabiendo. Como dice Gonzalo, mi gran maestro en amor. Sabio no es el que sabe, sabio es el que practica lo bueno que sabe.